Hola, buenas tardes a todos y a todas desde la Comisión de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. Esta tarde pues vamos a iniciar la primera sesión del curso de reciclaje del turno de oficio de extranjería. La primera sesión me refiero porque posteriormente la semana venidera, la semana que viene, será el curso de reciclaje de violencia de género, al siguiente el de menores y probablemente el siguiente o el otro pues será el de penitenciario, y ya se os dará información a través de las circulares del colegio. Esta tarde pues tenemos para dar la ponencia del curso, está con nosotros don Luis Lafont Nicuesa, que es fiscal de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, en primer lugar agradecer su presencia aquí, aunque está desde Madrid, que es su residencia habitual, pero le agradecemos su colaboración en estas circunstancias. Ya sabéis todos que por las circunstancias, por la crisis sanitaria, pues no hemos querido dejar de hacer el curso este año, que precisamente el año pasado no se realizó, y al igual que el de nueva adscripción que se celebró en julio, pues lo estamos haciendo también online, con la posibilidad tanto de que lo veáis ahora en directo, y de esa manera también podréis formular preguntas, lo haréis por escrito, y Matilde Mérida y yo pues intentaremos darle paso al ponente y que las vaya contestando sobre la marcha, para que se haga también más ameno, porque también esto de estar con la pantalla y la ponencia pues quizás es un poco más lineal, y que nos entretengamos un poco y pasemos un buen rato, y que también pues creo que el tema es bastante interesante, que es la jurisprudencia sobre el artículo 318 bis del Código Penal. Y ya para terminar, solo indicaros que sabéis todos que es obligatorio la realización de este curso, es decir, tanto la asistencia ahora o bien podéis posteriormente verlo en diferido porque se va a grabar en vídeo, y después mandaremos un cuestionario de control con una serie de preguntas que tendréis que responder, y una vez que hayáis hecho ese trámite pues tendréis acceso al turno para el año que viene, para el 2021. Como sabéis, los letrados de nueva adscripción, que sea la primera vez que accedan al turno de oficio de extranjería en 2021, pues han tenido que realizar el curso de nueva adscripción, que se celebró, como he dicho, en el mes de julio, y que ya se enviaron los cuestionarios y se cumplimentaron por parte de los compañeros que os inscribisteis. Esos son los requisitos para acceder, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir que tenéis la posibilidad de formular preguntas e intentaremos ir contestando por escrito o darle paso al ponente para que las vaya contestando, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y espero que sea fructífera la tarde. Hola, buenas tardes a todos. Os mando igualmente un cariñosísimo abrazo a todos y espero que la ponencia que hemos preparado os guste a todos. Antes de nada quería dar las gracias primero a mi compañera Isabel por coordinar nuestra comisión de extranjería de una manera tan eficaz y tan implicada en que todas las ponencias y todos los eventos que organizamos salgan estupendamente. Y sobre todo quería dar también las gracias a Laura, porque hace posible que todas estas cosas salgan finalmente bien. Y bueno, pues eso, que de verdad que muchísimas gracias. Sobre todo también, muchas gracias a Luis por estar con nosotros, como ha dicho Isabel, y nada más, yo os voy a pasar a presentaros un poco un breve currículum de Luis, no porque sea breve, sino porque es como me lo ha facilitado él. Y nada, para deciros que nació en Pamplona el 25 de junio de 1968, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra en el año 1991 y fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desde el año 1998 al año 2000, periodo en el que desde el año 2003 fue nombrado fiscal delegado de extranjería de la Fiscalía Provincial de Vizcaya, y desde el 2010 es fiscal adscrito al fiscal de sala coordinador de extranjería de la Fiscalía General del Estado. En esta unidad, sobre todo entre otras atribuciones, lo que hace es llevar a cabo un seguimiento de los procedimientos incoados en España por inmigración irregular con crimen organizado. Ha sido y es ponente en cursos de formación de fiscales, de jueces, de policía judicial,
de abogados en los colegios de abogados, universidades, y es autor de numerosos trabajos en materia de extranjería, de inmigración irregular, crimen organizado y herramientas probatorias para combatirlo. Recientemente ha publicado una monografía sobre la determinación de las pruebas, determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados, pasaportes y contrapruebas médicas, se llama la monografía, y también ha finalizado una monografía sobre el agente policial encubierto que va a publicar la editorial Tirando Black. Tiene la medalla al mérito policial en el año 2003 y la medalla al mérito de la Guardia Civil en el año 2018. En esta ocasión nos va a hablar del artículo 318 bis del Código Penal. Va a hacer un examen exhaustivo sobre del tipo y también un examen muy pormenorizado de la jurisprudencia que tiene que ver con este artículo, y bueno, que va a hacer que sea muy interesante porque va a hablar de casos concretos que, como digo, nos va a amenizar mucho la ponencia. Así que sin más, muchísimas gracias, Luis, y espero que disfrutes con nosotros. Un abrazo. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí para exponer la doctrina judicial más relevante sobre el artículo 318 bis del Código Penal. Por supuesto, un agradecimiento a Isabel, a Laura y a Matilde por su tenacidad para que esto se haya llevado a cabo, ¿no? Ayer estuvimos preparando técnicamente el evento, nos pasó de todo, salvo que apareciera en el ordenador un mensaje: con este ordenador se va a destruir en breves momentos. Y agradecer, por supuesto, la tenacidad para que en estos momentos tan terribles que hemos y estamos viviendo, la formación se siga manteniendo, ¿no? Que sea con estas limitaciones evidentes. A mí me encantaría haber estado esta tarde en Córdoba, estar en presencia de todos ustedes, en verles directamente. Ahora yo no puedo verles, voy a ver mi PowerPoint y poco más, y compartir un café con ustedes, ver sus inquietudes, sus problemas, que es donde más nos enriquecemos mutuamente en este tipo de jornadas de formación. Sin más preámbulos, voy a hablar, como señalado, como se ha expuesto, del delito de inmigración ilegal que regula el artículo 318 bis del Código Penal. Parto de una injusticia inicial, que es que no voy a hablar de doctrina científica, sino solamente de doctrina judicial. Y aún dentro de la doctrina de los jueces y tribunales también vamos a causar otra injusticia, porque vamos a hacer una selección de las resoluciones que, bajo mi prisma subjetivo, entiendo que son las de mayor interés, dejando en el olvido muchas otras que también igual podrían aportarse. Sin más preámbulos, vamos a pasar al análisis del delito. Voy a poner en la presentación el PowerPoint. Laura, sí, perfecto. No sé si se ve. ¿Se está viendo? Se ve, ¿no? Perfecto. Pues vamos a analizar en primer lugar la diferencia entre lo que es el delito de inmigración ilegal y el delito de trata de seres humanos. Una diferencia que el legislador hasta el año 2010 tampoco tenía clara, porque bajo un delito de inmigración ilegal cobijaba conductas tanto de inmigración en sentido estricto, delictivas, de cruce de fronteras sin autorización, como de conductas de explotación que eran integrables en un delito de esclavitud o de trata de seres humanos. Y para ello nos vamos a ir a una sentencia, luego reiterada por otras del Tribunal Supremo, pero de 4 de marzo del 2016, que establece de manera clara las diferencias y las similitudes. Yo entiendo que con bastante precisión, aunque puede introducirse algún matiz. Supuestos comunes. En la inmigración y en la trata de seres humanos hay movimiento de personas, circulación. Si nos vamos a la trata, veremos que se habla de recoger, recibir, captar, trasladar, transportar. Todo alude a un movimiento de personas. La inmigración ilegal, por supuesto, vamos a desplazar a una persona desde su país al nuestro. Ambos son negocios. Ambos delitos tienen como objetivo la obtención de un beneficio económico. Eso no implica que sea esencial en el tipo penal. La trata no te exige un ánimo de lucro para que haya trata. Puede haber otro beneficio de carácter personal, pero en la práctica nos encontramos ante auténticas empresas del crimen que obtienen un beneficio financiero. En el caso de la trata de seres humanos, esas ganancias derivan de la explotación de la víctima. Explotación sexual normalmente,
o que puede adoptar otras formas como la explotación laboral. Mientras que la inmigración ilegal es un beneficio económico distinto. Bueno, la trata puede también tener departamentos criminales conexos, como es el clonado de tarjetas de crédito, la falsedad documental, que a veces, o la realización de actividades de inmigración ilegal como la promoción de matrimonios ilegales o parejas de hecho, que constituyen a veces fuentes de financiación tan importantes como la propia explotación. Y en el caso de la inmigración ilegal, el delito, nos encontramos ante una financiación que no tiene nada que ver con la trata. Es un contrato que hace el contrabandista de personas con el inmigrante, por el cual el primero asume la obligación de transportar al segundo desde su país o el país de tránsito en el que esté hasta España. Y el segundo, el adquirente de esos servicios, se compromete el inmigrante a pagar el precio de ese contrato. Y hay diferencias sustanciales, diferencias muy claras. En el caso de la trata, tenemos un medio comisivo, que es que el tratante utiliza violencia, utiliza intimidación, utiliza engaño, utiliza abuso de una situación de necesidad o de vulnerabilidad sobre la víctima, mientras que la inmigración ilegal no tiene por qué haber. Ni tiene que haber engaño, ni violencia, ni intimidación, puede haber en algún caso, pero no es de esencia del delito. Es decir, hay un consentimiento libre entre dos partes contratantes. Y luego en la trata hay una finalidad, hay un propósito de explotación, normalmente sexual, laboral, por otros mecanismos, instrumentalizar a la persona para cometer delitos, matrimonios forzados, mientras que la inmigración ilegal esa finalidad no la tenemos, no existe. Otras diferencias es que en la inmigración siempre va a tener un carácter transnacional. En la inmigración va a haber un cruce de fronteras para que tengamos el delito. Mientras que en la trata de seres humanos puede no haber ese cruce de fronteras. Y lo que se llama trata doméstica. Es un delito que se produce sin cruzar la frontera, dentro, por ejemplo, del territorio nacional. Sí que habrá un cambio de entorno, de ambiente de la víctima, pero no se requiere este cruce de fronteras. Trata doméstica, yo solamente recuerdo un caso que además acabó en una solución, que era una persona que fue trasladada de etnia gitana desde Baleares, una menor de edad, para un matrimonio forzado hasta Barcelona, si no recuerdo mal, y digamos que es algo excepcional, pero que puede darse. Por otra parte, en la inmigración ilegal, la víctima es un nacional extranjero, mientras que en la trata de seres humanos, la víctima puede ser un nacional extranjero, español, española, o puede ser de nacionalidad comunitaria. Si la trata de personas de nacionalidad rumana es muy frecuente dentro de la dinámica comisiva de este tipo. Y es cierto que hay una conexión evidente entre la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, porque la trata de seres humanos en numerosas ocasiones va a comenzar como una inmigración ilegal. Alguien vende a otra persona el oro y el moro, le engaña, simula que aquí va a tener un proyecto migratorio en el que va a obtener un trabajo, unos beneficios económicos, pero luego esto es mentira. Cuando llega a España, la trata le dice tú tienes que pagar una deuda además muy importante, que no puede satisfacerla y que hace que esté en manos del tratante para proceder a su explotación. El bien jurídico no tiene tampoco nada que ver. En el delito de trata de seres humanos se protege la dignidad de la persona. Proscribimos aquellas conductas que la cosifican, que la esclavizan, que la convierten en ganado, como nos señalan diversas resoluciones judiciales. Mientras que protegemos en el delito de inmigración, se protege exclusivamente una política, nos dice el Tribunal Supremo, de inmigración que se sigue en España y que se exterioriza en la legislación de extranjería. Que luego profundizaremos un poco más en este bien jurídico para ver que trasciende de las fronteras españolas. Luego tenemos supuestos límites entre trata e inmigración. No sé si estaba aquí, pero que efectivamente nos dice el Tribunal Supremo que en la inmigración ilegal, una vez que el inmigrante llega a España, ya no hay contacto, ya no hay relación entre el inmigrante y la persona que le ha traído. Y esto es algo que debemos cuestionar. Es decir, en la práctica sí que estamos observando que se mantiene esa relación. ¿Por qué? Porque el contrabandista, el traficante, no cobra toda la deuda cuando el inmigrante entra en España, sino que todavía hay una deuda pendiente y habrá un proceso no de negociación, sino un proceso
en que se mantiene ese contacto en España para que el inmigrante genere dentro de España unos recursos económicos a través del trabajo y con esos recursos económicos pague al traficante de personas, dentro de este contexto del delito de inmigración ilegal. Y tenemos supuestos límites, patologías y la migración ilegal que la aproximan a la trata de seres humanos, pero que por ahora van como inmigración. En primer lugar, que dentro de ese contrato de inmigración ilegal que hemos hablado, el contrabandista exagere la deuda y ahora quiero más dinero. O para cobrarla ante el impago, por ejemplo, del inmigrante, adopte fórmulas coactivas que pueden llegar, en determinados casos, a privarle de libertad. Digamos que aquí sí que habría un elemento de violencia dentro de esta inmigración ilegal. El Parlamento Europeo, en su resolución de 5 de julio del 2016, nos habla de que la extorsión y la violencia física es una forma de esclavitud, como medio para obligar al inmigrante a pagar la deuda a cargo de sus familias. Pero cierto es que el 177 bis del Código Penal y la legislación comparada, dentro de esas finalidades de la trata de seres humanos, de la esclavitud, de la explotación sexual, laboral, no incluye expresamente esta finalidad. Por tanto, estaremos ante un delito de inmigración ilegal con delito de amenazas, de detención ilegal, que se quiera, pero no ante un delito de trata de seres humanos. La Fiscalía de Pontevedra, en el año 2018, pide expresamente que esta se pone de manifiesto esta situación de presiones violentas, intimidatorias en ocasiones, dentro de este contexto de inmigración ilegal, pero en que no hay una finalidad de explotación, por lo tanto, no es un delito de trata de seres humanos y propone una reforma del Código Penal para que se incluya expresamente esta finalidad. Otro caso en que vemos esta tensión, estos límites entre contrabandista e inmigrante dentro del delito de inmigración ilegal es en aquel caso en que para pagar la deuda la inmigrante o el inmigrante ejercen la prostitución. En este caso, se resuelve la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 4 de julio del 2017. Esto es lo que ocurre. El fiscal acusa por delito de trata y la Audiencia de Sevilla condena por inmigración ilegal. Y lo hace, yo entiendo, de forma razonable, en el sentido de que al contrabandista de personas lo que quiere es cobrar la deuda de ese contrato del que hemos hablado. En este caso eran 45.000 euros. Y le da igual cómo se le pague. Y en este caso, la inmigrante, para pagar esa deuda, decidió ejercer la prostitución. Y dentro de la misma sufrió actos coactivos. Pero se diferencia entre el acto coactivo que se comete dentro del prostíbulo de los actos realizados por la red de inmigración ilegal, en el sentido de que la red no controlaba a esta mujer dentro del prostíbulo. Se limitaba exclusivamente a cobrar el dinero, en ocasiones con un contacto personal, pero a veces simplemente por transferencia bancaria. Ni siquiera veía a esta persona. Es de esencia de la trata que hay una sujeción de la víctima por parte del tratante, que la víctima fuera del tratante no tiene ningún otro horizonte, pero aquí no, aquí había una plena autonomía. Esta persona vivía de forma autónoma, no tenía nada que ver con los acusados por trata en este caso, y por lo tanto el Tribunal Sevillano, confirmado por el Tribunal Supremo, entiende que estamos ante un delito de inmigración ilegal, porque no hay explotación. Pero digamos que son supuestos que están ahí tensionándose ambos delitos, ¿no? Digamos que serían zonas limítrofes. Cuando el contrabandista de personas ejerce violencia para el pago de la deuda o cuando la fuente de beneficio del contrabandista de personas en ese contrato es la prostitución ejercida por la inmigrante en condiciones de coactividad. Bien jurídico protegido. Ya hemos hecho antes una alusión a esta sentencia del Tribunal Supremo que nos hablaba del mismo. Esta sentencia del 17 de junio del 2016 nos dice claramente que estamos protegiendo el principio de legalidad no solo nacional, sino también comunitario. El respeto a la unidad de derecho europeo en una materia de interés común a todos los países que integran el mismo, que es el control de los flujos migratorios. Que haya una migración ordenada, que haya controles fronterizos y que entren, cruzando las fronteras, quienes reúnan los requisitos para ello. Digamos que en el delito de inmigración ilegal siempre ha habido una tensión. Ha habido una tensión entre el control de los flujos migratorios y, como bien jurídico a proteger, y la dignidad del inmigrante.
entendiendo que estas redes de inmigración ilegal arrojan al inmigrante a un territorio desconocido para ellos, dejándolos, abandonándolos a su suerte, y que, por lo tanto, también por el vía del delito de inmigración ilegal estaríamos protegiendo la dignidad, la vida, la libertad de esta persona, del inmigrante. Tras la reforma del año 2015, el Tribunal Supremo, en esta sentencia que hemos visto, entiende que ya no existe esta tensión. El bien jurídico protegido es el control de estos flujos migratorios como bien comunitario, y que la protección del inmigrante solamente operaría en un supuesto agravado muy específico, como es cuando, con ocasión del transporte, se ponga en peligro la vida o la integridad física del inmigrante. Y señala expresamente además un doble matiz. Este bien, en el delito de inmigración ilegal, es un bien colateral. Y además hay un párrafo que yo entiendo que lo refleja muy bien de la sentencia del Supremo de 20 de octubre del 2015, que dice que el inmigrante ha dejado de ser víctima en este delito de inmigración ilegal para pasar a ser objeto del delito. O sea, digamos que esta confusión, este solapamiento que se producía deja de tener efecto. Tenemos que hablar de dos grandes modalidades. Ahora vamos a ver el tipo penal, pero dos grandes clases, tipologías en que el delito de contrabando de personas de inmigración ilegal se produce en nuestro territorio. En primer lugar, la clandestina. El inmigrante es ocultado a la vista de las autoridades. O se intenta que entre, eso ocurre sobre todo en los cruces fronterizos de Marruecos con Ceuta y Melilla, o en el ferry Algeciras, desde Melilla, en que el inmigrante es ocultado en el habitáculo de un vehículo, normalmente. O en aquellos casos en que también de manera oculta el inmigrante es trasladado a España en una embarcación, en una patera, en que el objetivo es rehuir a toda costa el cruce fronterizo en que pueda haber una autoridad que identifica al inmigrante. Y tenemos la fraudulenta. En este caso, a su vez, tenemos varias tipologías. El elemento común es que el inmigrante pasa a la vista de las autoridades, pero se produce un engaño de las mismas hacia las mismas sobre el verdadero propósito o finalidad de la entrada o de la permanencia, como luego veremos. Uno de ellos es entrar en la frontera diciendo que entro como turista, pero mi verdadero objetivo es no quedarme como turista, sino pasados los 90 días permanecer en España ejerciendo un trabajo, ejerciendo la prostitución. En este caso, nos encontraremos con esta primera modalidad de fraudulenta que se produce ese engaño a la autoridad. Y luego tendríamos la fraudulenta laboral, que sería en el subtexto, en que se simula un vínculo laboral, un contrato de trabajo, para que se permita la entrada o tránsito, pero ese trabajo no existe, o no existe en absoluto, o es un trabajo real, pero en modo alguno la empresa tiene intención o propósito de contratar al trabajador en la misma. Y luego tenemos la fraudulenta familiar, en que lo que se simula es un vínculo matrimonial o se simula un vínculo de pareja de hecho para obtener normalmente una autorización de residencia o una reagrupación familiar. Realmente ni existe un matrimonio real, ni existe una relación de filiación real. Luego vamos a analizar con mayor detalle lo que sería el tema del vínculo matrimonial. Jurídicamente, la entrada clandestina no plantea problemas, la fraudulenta en el primer caso tampoco, y la fraudulenta laboral sí que se nos presenta problemas de tipicidad y diferentes circunstancias, entre las cuales yo destacaría, sobre todo en las actuaciones que sobre todo últimamente se nos van remitiendo, son las investigaciones que se efectúan sobre despachos de abogados en el contexto de estos investigaciones por inmigración fraudulenta. No sé si se me está viendo ahora mismo, si podemos quitar el PowerPoint un momento mientras explico alguna cosa sobre esta circunstancia. Pero bueno, básicamente no he encontrado ninguna resolución judicial que todavía analice. Digamos que son actuaciones policiales, investigaciones fiscales que todavía no han desembocado en una resolución judicial. La acusación sería por ayuda a la permanencia, ¿no? En estos casos, normalmente, y por lo tanto yo no puedo dar ahora mismo una opinión detallada sobre el aspecto. Sí que hay una serie de circunstancias que podríamos entender que es el debate jurídico que se va a desarrollar, que se va a llevar a cabo, que es que en principio si el abogado tiene una posición de garante de si aquella documentación que le está presentando su cliente es veraz.
debe supervisar que esos documentos efectivamente se corresponden con la realidad. Sí podríamos proyectar en estos casos de migración fraudulenta laboral un principio que se está aplicando, no sin cierta polémica, en algunos delitos, tráfico de drogas, sobre todo hacienda pública, de ignorancia deliberada. Es decir, si tienen una posición de dominio, una posición de garante, si pudiendo saber si esos documentos que se me están presentando, esos contratos de arrendamiento, se corresponden con la realidad, esos empadronamientos son veraces y esos contratos, efectivamente, con el que aspiro a obtener una autorización de residencia o trabajo para mi cliente, se corresponden con trabajos reales, si esa doctrina podría aplicarse en este caso, lo cual presenta claras dudas. Pero desde luego, si como luego vamos a ver, la ayuda a la permanencia la vamos a vincular a una actividad empresarial, negocial, dirigida a lograr de manera fraudulenta la residencia de estas personas en España, si efectivamente hay despachos de abogados que de forma estable, profesional y conociéndolo se dedican a estas conductas fraudulentas, existiría la posibilidad de que prosperara una acción penal. Pero esto, hablándolo bajo un prisma de una pura opinión personal, y estoy deseando ver cómo desembocan judicialmente estas investigaciones para poder hacer un análisis más riguroso en relación al mismo. Y ya pasaríamos al examen de lo que serían las dos modalidades básicas en que la 318 bis del Código Penal, tras la reforma de la Ley Orgánica del 2015, describe esta conducta de inmigración ilegal. En primer lugar, 318 bis 1 del Código Penal, nos vamos a encontrar con la ayuda a la entrada o al tránsito en territorio español de una persona. Pues vemos que es un delito sencillo, no elefantístico, que define, yo creo, con bastante precisión, más que antes, que era muy abierto, promover, favorecer, facilitar, directa o indirectamente, tan abierto y además con penas muy elevadas de prisión que ponía en riesgo el principio de seguridad jurídica. Y no, ayudar a entrar, ayudar a transitar, es decir, ayudar a entrar en España, no en otro país, y ayudar a transitar. Es decir, que España sea el que normalmente es el país por el que se traslada hasta llegar al país de destino, que es lo que suele ocurrir con mucha frecuencia. Normalmente muchas organizaciones tienen por objeto trasladar a los inmigrantes, sobre todo al Reino Unido. Migraciones en casos de personas de nacionalidad afgana, kurda, iraní, muchas estructuras criminales, que pues en este caso España sería un país de tránsito. Y por lo tanto esta persona cometería un delito, aunque el inmigrante no se vaya a quedar en territorio español. Segundo elemento, luego lo vamos a ver con más detalle, pero que hay que tener en cuenta es que hay que vulnerar, y nos lo dice expresamente el tipo penal, la legislación administrativa sobre entrada o tránsito de extranjeros. Y dos elementos más. Los hechos investigados. Cuando el autor solamente quiera prestar ayuda humanitaria, vamos a ver un poco qué es esto de la ayuda humanitaria, y habrá un subtipo agravado cuando los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro. Es decir, puede no haber ánimo de lucro, pero puede cometerse este delito. Vamos a ver la segunda gran tipología, que es la ayuda a la permanencia, que parte de la misma estructura y que ayude a una persona que sea extranjera, lógicamente, a permanecer en España, vulnerando la legislación administrativa sobre permanencia. Y aquí nos encontramos que el ánimo de lucro es elemento del tipo penal. Es necesario que exista este ánimo de lucro, si no, no habrá delito. A diferencia de la ayuda a la entrada, o tránsito, en que hemos visto que el ánimo de lucro no es elemento del tipo básico, sino es un elemento que agrava la pena. Para entrar o tránsito no sería necesario el ánimo de lucro, según el tipo penal. Para la permanencia es necesario este ánimo de lucro. ¿Qué es el ánimo de lucro? Sabemos que es el hecho de haber estructurado esto como un negocio y, por lo tanto, yo reclamo un dinero, este contrato del que hemos hablado, que es el que se produce en el delito de inmigración ilegal. Pero con una particularidad, no es preciso que el dinero se haya desplazado, porque habla de ánimo de lucro, nos dice la jurisprudencia en esta sentencia 513/2014. No se exige un lucro efectivo, que el dinero se haya desplazado y que la ganancia se haya producido en el contrabando. Basta la promesa, el pacto, el acuerdo para pagar ese dinero, el contrato,
se queda formalizado, aunque no se haya ejecutado, para tener el delito de inmigración ilegal, en el caso de la permanencia, o para tener la agravante en el caso de la ayuda a la entrada. Y, por lo tanto, no será exigible un rastro documental. Más aún, la jurisprudencia nos dice, auto del Tribunal Supremo, 1825/2013, que lo normal en estas estructuras criminales es que no haya rastro documental de los pagos, que se basan en lazos de confianza, muchas veces no se producen en España y no se puede rastrear, no se puede hacer una investigación de los mismos, funcionan sobre la base de la confianza y en este caso, pues bien se ha cuidado el contrabandista de personas de no dar un recibo a los inmigrantes por el dinero que ha recibido. Y luego la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria, ya hemos visto que si existe ayuda humanitaria, no hay delito de ayuda a la entrada o al tránsito. Y antes de la reforma del 2015, que es quien introduce por primera vez la entrada humanitaria, a mí hay una sentencia que me gusta mucho, la 486/2012, nos explica qué es esto de la ayuda humanitaria. Y nos dice, básicamente, que ayuda humanitaria es cuando yo articulo mi colaboración con el inmigrante, mi ayuda, mi cooperación con él, no desde un punto de vista económico, es decir, no lo organizo como un negocio, como una empresa, sino lo hago como un favor que se me está pidiendo. Como alguien que me pide colaborar con él y yo no rechazo. ¿A quién me ha pedido ayuda en ese momento? Yo creo que esto explica muy bien lo que es la ayuda humanitaria. Y luego ya tenemos una jurisprudencia que con posterioridad a la reforma del 2015 profundiza en este concepto y dice bien, ayuda humanitaria, nos dice la sentencia del Supremo del 17 de junio del 2016, es ayudar a una persona a obtener una autorización de residencia, a obtener una autorización de entrada. Pero eso es incompatible con esa estructuración de la ayuda en forma de empresa, en forma de negocio. En este caso se imponía se exigía elevadas cantidades de dinero a los inmigrantes para prestar esta colaboración. En concreto, $4.000 se señala por cada uno de los inmigrantes. Y además había un organigrama empresarial. El acusado tenía una red de colaboradores para confeccionar, elaborar los contratos de trabajo simulados sobre los cuales se articulaba la autorización de residencia. En este caso, elaboraban ellos mismos los contratos de trabajo. Una sentencia muy reciente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de 27 de junio del 2019, establece un concepto de ayuda humanitaria que no comparto. Para mí es demasiado exigente. Ya lo hemos visto anteriormente, esta sentencia del Supremo del 2012. Doy un favor a quien me pide ayuda y no le pido un dinero elevado, no lo organizo como un negocio, incluso con ayudantes que me ayudan, con ayudantes que colaboran conmigo para que el negocio siga adelante. Y dice que aquí no se puede apreciar ayuda humanitaria en ningún caso porque el inmigrante no estaba en situación de riesgo vital o de grave peligro para la vida. Yo creo que es un concepto muy restrictivo. Que si esa ayuda es en el marco de una situación de vulnerabilidad, aunque la misma no sea de vulnerabilidad económica, que es al fin y al cabo el que va a determinar el movimiento migratorio, buscar un proyecto de vida más materialmente más elevado que el que se tiene en su país de origen, no es necesario reclamar una situación de indigencia, una situación casi próxima a la muerte del inmigrante, para entender que fuera de estos casos no existe ayuda humanitaria, bajo mi punto de vista. Hay otra serie de sentencias, un poco más que las localicé ayer a última hora y que las he incorporado. La primera es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 4 de noviembre del 2019, que en este caso es curioso porque nosotros, como Fiscalía, recurrimos por una absolución en materia de inmigración ilegal. Hubo también una condena por trata que recurrió el abogado de la defensa y, curiosamente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima ambos recursos, con lo cual deja sin efecto la trata por una serie de consideraciones y, en cambio, entiende que hay inmigración ilegal. Nosotros sosteníamos que el hecho de conocer que se recoger a una mujer que se sabe, lógicamente, que es extranjera, que viene de un país extranjero, en el aeropuerto y trasladarla al Club de Alterne, podía integrarse con ayuda a la permanencia. Y si además se cobraba 3.000 euros, también concurría, lógicamente, el ánimo de lucro que nos permitía aplicar este acto. Y la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, número 95/2019, en que el fiscal acusa por ayuda a la permanencia y es un caso evidente de ayuda a la entrada del párrafo primero del 316.
y, por lo tanto, no de ayuda a la permanencia. Y en la audiencia de Cádiz se entiende que es un error involuntario, que no causa ninguna lesión del derecho de la defensa, que no se produce indefensión alguna a los acusados y que, por lo tanto, realmente son tipos que parten de la misma esencia y que, por lo tanto, se aplica sin ningún tipo de problema al tipo omitido por el Ministerio. La ayuda a la permanencia surgió sobre todo ante la existencia de una laguna clara, es decir, en aquellos supuestos en que se descubría conductas fraudulentas por los cuales personas habían engañado, habían aportado documentación falsa, contratos simulados para obtener una autorización de residencia en trabajo, es decir, o fingido vínculos familiares, pero no se les podía acusar ni condenar, lógicamente, por inmigración ilegal, porque el inmigrante estaba en España. Y la inmigración ilegal, por lo tanto, en ese tipo tan amplio, tan genérico, pero claramente era simplemente aplicable a las entradas ilegales en territorio español, pero no aplicable a quien ya había entrado ilegalmente y estaba en territorio español, cuando el acusado no había tenido intervención alguna en la entrada ilegal de dicho inmigrante, sino que su participación se ceñía exclusivamente a la ayuda por la permanencia. Por vía de este tipo penal, apartado segundo, estas conductas ya pueden ser castigadas por este tipo penal. Y el último elemento, también muy importante, estando muchos quebraderos de cabeza, que es la integración administrativa. Recordamos el tipo, apartado primero, apartado segundo, infracción de la legislación administrativa sobre entrada, tránsito, permanencia. Y en este caso, en estos supuestos, estaríamos, por lo tanto, ante un ejemplo del llamado tipo penal en blanco, que hace una remisión a la normativa administrativa que deberá ser completada con los elementos del tipo penal. La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre del 2015 introdujo, en un supuesto de modalidad defraudatoria laboral, es decir, recordemos, supuestos de simulación de contratos, de relaciones laborales que no existen para obtener una autorización de residencia y trabajo, ponente Luciano Varela absuelve porque el fiscal no ha hecho constar en el escrito de acusación ni la infracción administrativa, es decir, cuál es esa infracción administrativa de la que hay que partir, ni el plus de relevancia penal respecto a la infracción administrativa. Misión muy compleja, porque si vemos la redacción de la infracción administrativa, es más grave casi la infracción que es más difícil cometer la infracción que el delito. Nos dice esta sentencia del Supremo. Se invoca el artículo 25 de la Ley de Extranjería, pero el mismo no vale, no tiene nada que ver. El 25 regula la entrada en territorio español, la obligación de entrar en territorio español por el puesto fronterizo adecuado, previsto de la correspondiente documentación. Aquí estamos ante una ayuda a la permanencia. El 25 no lo puede citar. Pero tampoco nos dice cuál es el que hay que citar. Nos dice, bueno, 51 y siguientes de la Ley de Extranjería. Bien. Ya una jurisprudencia posterior ha sido más detallista a la hora de señalar qué artículos hay que citar. En el caso de las ofertas mendaces de trabajo, de esta simulación laboral que señalamos, pues el 54F de la Ley de Extranjería, simular una relación laboral para obtener un beneficio con ánimo de lucro. O también nos señala la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio del 2016, el 56. Esto se puede citar también dentro del escrito de acusación como esa infracción administrativa que se ha producido en un primer lugar. Es la realización por parte del extranjero de una actividad lucrativa a la obtención de la residencia y de la autorización de residencia y trabajo. Los matrimonios de conveniencia sería el artículo 53.2b, es decir, la jurisprudencia ya nos va identificando de qué infracción administrativa hay que partir. Recientemente la Audiencia Provincial, también la puse ayer a última hora, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió por un delito de inmigración ilegal en un supuesto de ayuda a la entrada, porque el fiscal no ha citado en el escrito de acusación el artículo 25 de la Ley de Extranjería. Hemos comentado anteriormente de que es necesario entrar en territorio español con la correspondiente documentación y por el puesto fronterizo adecuado. Y yo creo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revoca esta resolución de la Audiencia Provincial, sentencia del TSJ de 20 de mayo del 2020, y aporta unos argumentos que, en mi opinión, son bastante lógicos, razonables. Yo, desde luego, los comparto. Omitir este precepto no causa indefensión a nadie. Es sabido que si yo entro en una patera
traigo inmigrantes en una patera, estoy infringiendo el artículo 25. El fiscal no tiene por qué citarlo. Es una norma reguladora absolutamente conocida cuya omisión en modo alguno perjudica el derecho de defensa ni causa indefensión alguna. Lo que es necesario para garantizar el derecho de defensa es una descripción precisa de los hechos que han ocurrido, pero no esa cita del artículo 25 de la Ley de Extranjería. Yo lo comparto. Y el segundo elemento que hemos visto exigía en la sentencia del 2015 es ese plus de relevancia penal. Las sentencias ya nos hablaban, bueno, si va acompañado de otros delitos, como un delito de falsedad documental, que será muy propio, ya tenemos un plus, algo más respecto a esa infracción administrativa que nos permite ir al derecho penal y no nos obliga a acudir a la jurisdicción, perdón, a la sanción meramente administrativa. Pero yo es la sentencia del 7 de junio del 2016, cuando nos dice que realmente estamos ante algo más que la infracción muy grave de la normativa por lo que hemos hablado anteriormente. Porque estamos ante un medio defraudatorio de un medio establecido no por un legislador de aldea, no por un legislador nacional, no por un ámbito sectorial determinado, sino por un medio de control, de fiscalización, de supervisión comunitario de la Unión Europea para restringir el acceso de ciudadanos extranjeros a su territorio, al territorio de los países que forman la Unión. Eso es lo que nos dice esa sentencia del Supremo del 17 de junio del 2016. Y desde luego no es necesario que el fiscal cite esta sentencia en su escrito de acusación y no cause indefensión alguna el no hacerlo. Muy brevemente vamos a hablar de los matrimonios. Esto ha planteado también algún problema, los matrimonios fraudulentos. Mejor dicho, deberíamos hacer una distinción entre dos tipologías de matrimonios. Los fraudulentos, que aportan documentación falsa, que alteramos documentos de un matrimonio que nunca ha existido para simular que realmente hay un matrimonio y con ello obtener la correspondiente autorización de residencia. Pero el problema nos encontramos con los llamados matrimonios blancos o matrimonios de conveniencia. Un matrimonio formalmente impecable que ha cumplido las reglas previstas en el Código Civil para su celebración, en que los documentos son reales, pero no existe un proyecto de vida en común. Los fines de la institución matrimonial no están presentes en el ánimo de los contrayentes. Su único objetivo a través de ese matrimonio es la obtención de una autorización de residencia. Ya vemos que estamos en un momento muy difuso para poder proyectar aquí una represión penal y la jurisprudencia del Supremo se ha mostrado muy restrictiva en su aplicación. Vamos a ver la jurisprudencia más relevante. Hay una sentencia que revoca otra de la Audiencia Provincial de Albacete, una sentencia del Supremo del 28 de noviembre del 2013, que entiende que no existe un delito de inmigración ilegal, en primer lugar, por las contradicciones de la sentencia recurrida. Por un lado, se dice que el inmigrante paga a la acusada un dinero por ese matrimonio, 4.000 euros, pero en la fundamentación jurídica dice que ese dinero va destinado a pagar la fiesta del matrimonio. Por lo tanto, no es un precio que recibe la acusada en ese contrato de violación ilegal como traficante de personas, sino es como parece desprenderse de los hechos. Desde luego no se aprecia ánimo de lucro, sino que realmente es un dinero que va destinado al pago de los gastos que genera el matrimonio. Y luego los indicios entiende que no son suficientes. Oiga, que el noviazgo ha durado poco, que nada más casarse ha pedido ya el visado de entrada en España, que cuando ha llegado a España no se ha quedado con la recurrente a convivir en su casa, sino que se ha marchado. Oiga, y es que la recurrente, la acusada, vive con una tercera persona en ese domicilio que desde luego no es su marido. Yo creo que son indicios bastante contundentes este matrimonio de complacencia y el Supremo dice que son indicios insuficientes. Estos que se tienen en cuenta. Y hasta esta sentencia muy conocida del 6 de abril del 2017 que llevó a despertar la conclusión, incluso entre compañeros de Fiscalía, de que el matrimonio de complacencia había sido expulsado de los delitos perseguibles por la vía del 317 o de otro tipo penal. En este caso, no es así. Vamos a despiezar un poco esta sentencia. Vamos a ver, en primer lugar, que se había producido algo que infringía los propios instrumentos normativos de la Fiscalía General del Estado, en concreto de la circular de la Fiscalía 1/2002. Primero, que era un matrimonio existente. Y si vamos a una vía penal, no podemos ir con un matrimonio existente. Tenemos que ir con un vínculo matrimonial expulsado del ordenamiento jurídico. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Promoviendo al fiscal la nulidad del matrimonio en la esfera civil, ante el juez encargado del registro civil.
Y si el fiscal no ha promovido esa nulidad, no se puede acudir a la vía penal. Presupuesto imprescindible. Con lo cual ya con esto bastaba para dejar sin efecto la acusación. Pero el Tribunal Supremo entra a mayor profundidad, dice hay cientos de matrimonios, supuestamente de complacencia, en que hay un interés efectivamente de utilizar el vínculo matrimonial de forma artificial para obtener la autorización de residencia, y no hay pretensión ni de vida en común, ni de cumplimiento de los fines del matrimonio, según lo establecido en la legislación civil. Pero también nos dice que en pocos casos estos cientos de matrimonios dan lugar a denuncias de fiscalía por falsedad documental o por delitos de inmigración. Señala a la sala que no hay falsedad. Y no hay falsedad porque hay un acta de matrimonio válida. Un acta de matrimonio que no recoge ningún elemento inexacto, incorrecto, fraudulento. Porque recoge que han intervenido en el acto quienes realmente han intervenido, porque la fecha no es falsa y porque no acredita, no da vida a una relación jurídica que no existe. La relación jurídica existe. Ya hemos señalado, vigente también todavía en el orden civil. Y luego la esencia de la conducta. No estábamos ante una mafia, no estábamos ante una organización de matrimonios ilegales. Estábamos ante un supuesto puntual en que se utilizó este ardid como mecanismo para obtener una reagrupación familiar de un padre con una hija de corta edad. Y este es un elemento que, lógicamente, el tribunal no lo dice expresamente, pero ha valorado. El hecho de que no estamos ante una organización criminal que se dedica a este tipo de matrimonios, de empresas que hemos hablado anteriormente. Y señala al Supremo, concluyendo ya, si usted quiere un delito que castigue estas conductas, en la utilización del matrimonio como mecanismo para entrar en España o por obtener una autorización de residencia, introdúzcalo expresamente como delito, señor legislador. Vaya usted a como ha hecho el legislador francés, como ha hecho el legislador belga o el portugués, e introduzca un tipo penal en este sentido. A la hora de ver cómo ha evolucionado las resoluciones posteriores a esta sentencia que supuestamente derogaba la figura del matrimonio de conveniencia en el ámbito penal, nos encontramos con esta sentencia en la Audiencia Provincial de Orense de 13 de febrero del 2019, que sigue la doctrina del Tribunal Supremo y va incluso más allá. Por supuesto, dice que el acta recoge una relación jurídica real, que son quienes son, que no hay simulación como tal, pero además nos dice, oiga, hay consentimiento, que es lo que a mí me interesa. La finalidad de ese consentimiento queda fuera del ámbito del derecho penal. Esa labor detectivesca que usted, investigador policial o fiscalía, pretende hacer sobre el propósito de ese matrimonio, que va dirigida a burlar las normas de extranjería, esto queda extramuros del derecho penal. Esto al derecho penal no le importa por qué ese matrimonio se ha celebrado. Digamos que es una sentencia, una posición. Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, condena, pero que estamos ante una organización que se dedica de manera sistemática, estable y prolongada en el tiempo por esta vía de los matrimonios de conveniencia, producir reagrupaciones familiares sistemáticas de ciudadanos cubanos. Es decir, que en este caso la Audiencia de Las Palmas ve un negocio, ve esta estructura criminal que aumenta la gravedad de la conducta. No estábamos aislados en que un familiar quiera reunirse con su hija, sino que estaríamos ante este negocio en que aquí sí que no hay duda alguna de que concurre una responsabilidad. Y esto, muy reciente, alguien que lo saqué a última hora, ya auto de la Audiencia Provincial de Ávila de 19 de enero del 2020, que deja sin efecto la prisión provisional acordada sobre una serie de personas acusadas de desplegar funciones son miembros de organizaciones criminales, de desempeñar roles dentro de estas estructuras criminales con la finalidad de matrimonios de conveniencia, de llevar a cabo matrimonios de conveniencia. Y estas personas que llevan meses en prisión, la Audiencia de Ávila dice, no, oiga, no, usted todos estos delitos no los puede aplicar. ¿Por qué? Por lo que hemos visto anteriormente, porque el fiscal no ha promovido la nulidad de matrimonio de esos matrimonios de conveniencia en el ámbito civil. Por lo tanto, son matrimonios válidos civilmente, no pueden ser nunca matrimonios penalmente inválidos. Con lo cual, estas personas son puestas en libertad y, lógicamente, tienen matrimonios de conveniencia como delito. No hay organización criminal, porque la organización criminal, por su propia esencia, tiene que dedicarse a la comisión de delitos, y no hay blanqueo, porque el blanqueo de dinero tiene que provenir de actos delictivos.
Y el último elemento del ámbito del delito es el ámbito territorial, siempre unido al territorio español. Podríamos acusar a miembros de una red que están fuera de España cuando el destino de los inmigrantes es que vengan a España como país de tránsito o como país de destino. Pero en cambio, con esta exigencia del tipo, sería complicado acusar en España consejos de administración de organizaciones dedicadas al tráfico de personas, a la inmigración ilegal, cuando ese tráfico se produce en otros países. Nos ha ocurrido en una ocasión. Tenemos la cúpula, tenemos responsables de la organización en España, pero el tráfico no se está produciendo en España. Con lo cual, ese elemento territorial, de territorio español, pues se nos queda fuera. Tendríamos que ir al delito de tendencia de organización criminal, del 570 bis del Código Penal, que no deja de ser una forma de forzar las cosas. Otra cuestión que se plantea es el delito colectivo. Y hasta la reforma del 2015 no había problema. Un solo delito, aunque en una patera vengan 10 inmigrantes. No habría 10 delitos de inmigración ilegal, sino habría un delito. Y son varios viajes separados en el tiempo, hay una interrupción, continuidad delictiva. Ahora bien, tras esta reforma, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio del 2016 nos dice que el 318 bis habla de una sola persona, con lo cual apunta a que igual hay que empezar a replantearse esta concepción y entender que hay un delito por cada inmigrante traficado. Y nosotros esto nos lo planteamos en nuestras jornadas de fiscales delegados a extranjería del año 2019 y entendíamos que era algo meramente formal y que seguimos la regla general. Es un delito colectivo, hay un delito. Estamos ante un bien jurídico no personalísimo, lo cual queda ya muy claro, como hemos visto. Tras la reforma, se protege el control de los flujos migratorios como bien comunitario y luego también, valorando, por ejemplo, en materia de trata de seres humanos, que además ahí la jurisprudencia dejó claro que, y es algo pacífico, que hay un delito por cada persona explotada, porque estamos ante un bien jurídico personalísimo, y además por razones de proporcionalidad. Aquí las razones de proporcionalidad claramente abogan por seguir entendiendo que estamos ante un delito colectivo. Y por el hecho de que vengan 30 inmigrantes a una patera a acusar por 30 delitos, imaginemos, pueden ser multa, pero un año por cada inmigrante, claro, 30 años de prisión sería algo manifiestamente desproporcionado. Y precisamente la reforma del 2015 lo que quiere es que esto siga teniendo estas conductas sigan teniendo una respuesta penal, pero sea una respuesta penal adecuada, proporcionada y que desde luego esa interpretación, si la aplicamos en el último momento, se rompería. En cambio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 27 de junio del 2019 entiende que no, que hay un delito por inmigrante, porque sigue considerando que el bien jurídico es dual. Está al mismo nivel el control de los flujos migratorios que la dignidad del inmigrante. Ya hemos visto, y yo entiendo que tras la reforma del 2015 con la jurisprudencia que tenemos, esta posición no resultaría plenamente defendible. Y con esto queda expuesto lo que sería el tipo básico. La interpretación que del mismo nos ha dado la doctrina judicial, breve referencia a los tipos cualificados. El más complejo es el subtipo agravado de organización. Aquí en la presentación les pongo las dos versiones. Antes de la reforma del 2015, cuando el tipo agravado, el culpable, perteneciera a una organización o asociación, aun de carácter transitorio, que se dedicara a tales actividades. Entendíamos por asociación, no la asociación ilícita del 515, sino el grupo criminal del 573. Y dentro de esta modalidad del 2015 se cambia sustancialmente tras la reforma. Sí, tienen que ser los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo para aplicar la agravante de organización, lo cual significa que el apartado 2 lo dejamos fuera. La ayuda a la permanencia no admite el tipo agravado de organización criminal, luego lo vamos a ver. Y es que los hechos se hayan cometido en el seno de una organización que se dedica a la realización de tales actividades, con una modalidad todavía más agravada para los responsables, tanto de dirección como económicos, de la organización. Cambios de la reforma, ya hemos adelantado alguno. El primero, que yo no sé, se cambia por en el seno, perdón, se cambia por pertenezca, establecía la regulación antes del 2015, por en el seno. No sé si esto es a qué puede obedecer en este cambio.
pertenezcas, claro que tiene que formar parte de la estructura, pero en el seno igual podemos admitir una concepción más amplia, en el sentido de quienes colaboran, asesoran, como testaferros, para obtener algún beneficio de esa organización, colabora con la misma, aunque no forme parte de esa estructura de la organización criminal. Pero bueno, esto no hay jurisprudencia al respecto, es simplemente una consideración que lanzo al aire. Pero lo que sí llama la atención es que la organización transitoria ha desaparecido. Antes de la reforma, una organización creada ad hoc para cometer un solo acto de inmigración ilegal constituía ya agravante de organización. Ahora se requiere estabilidad, debe dedicarse. No se prevé en la ayuda a la entrada el grupo criminal. La referencia a asociación que veíamos que contenía el tipo antes de la reforma desaparece, con lo cual nos quedamos con la organización. ¿Por qué no podemos condenar por grupo criminal, por la hermana menor de la organización? Cuando se reúnan los elementos del grupo, podremos hacerlo como delito de tendencia, acudiendo al 570 ter. Pero no podríamos aplicar este subtipo, lo cual no tiene ninguna lógica. Ya lo hemos dicho. En el caso de ayuda a la permanencia, no hay posibilidad de apreciar una subagravación de organización criminal. Nos lo han recordado los tribunales, auto de la Audiencia Provincial de Gerona, 16 de julio del 2018. Hay que rehuir interpretaciones extensivas. ¿Qué razón de política legislativa, qué justifica que si hay una organización criminal no podamos aplicar un subtipo agravado de organización? Yo creo que esto es algo que debe modificarse. Podremos acudir al delito de tendencia, pero esto no es lo que se trata. Muy brevemente, algunas referencias judiciales están contenidas en la presentación, algunas que a mí más me han llamado la atención. O sea, la organización criminal va a requerir una estabilidad temporal, va a requerir unos roles, una distribución de funciones entre los distintos miembros de la estructura que habrá que detallar. A mí me llama esto, típico, propio de la organización criminal, de su complejidad, de su fuerza como estructura criminal, el que tenga una fuente de recambios. Que con independencia de los detenidos, los mismos vayan siendo reemplazados por parte de la organización. Y esto en la jurisprudencia no se encuentra, esta sentencia, no en materia de inmigración, me parece muy interesante. Ya el máximo de complejidad de una organización es que cuando después de las detenciones, el acusado condenado, luego condenado, sigue dirigiendo la organización desde la prisión. Red de tráfico de ciudadanos iraníes con rumbo al Reino Unido. Pues ocurrió esto en la sentencia de la Audiencia Nacional del 6 de octubre del 2014. Sentencia del 12 de septiembre del 2018, lo que les he señalado, estabilidad temporal, funcionaba desde el año 2004, más de 2 personas, tienen que ser 3 mínimo, una mínima estructura, una serie de roles, en este caso un jefe con poder de dirección, con poder para condonar la deuda del inmigrante, quien facilitaba la documentación falsa y quien recauda, custodia el dinero, el contable de la organización criminal y que tiene fines lucrativos. Y en las memorias pone de manifiesto alguna serie de deficiencias que ya hemos anticipado. Por un lado, esta memoria de la Fiscalía de Madrid del 2000, que ya hemos señalado, pero que incide también en otra. La memoria de la Fiscalía de Madrid del 2018 señala que aunque no haya organización, si alguien se dedica de forma habitual y profesionalizada a llevar a cabo esta actividad, tendría que ser condenado por, aunque no tenga ningún tipo de estructura, ni sean 3 personas, debería ser condenado por un tipo agravado específico, que ahora mismo no lo tenemos. Y la memoria de la Fiscalía de Pontevedra del 2018 señala que se encuentra el problema de que no puede condenar por organización, o no puede acusar, mejor dicho, por organización, en aquellos casos en que los acusados en España realmente no forman parte de la organización de inmigración, sino lo que hacen es aprovecharse de las rutas que la organización ha abierto en África, normalmente, y que tiene en Marruecos o en Argelia para llegar a España. Ya vemos que pertenezca actualmente en el seno. Igual con el seno podríamos albergar este tipo de conductas. Me parece a mí algo dudoso, pero bueno, es una cuestión bastante interesante que apunta a la Fiscalía de Galicia y que creo que merecía la pena exponerla. Luego también las organizaciones criminales plantean múltiples problemas de jurisdicción. Tenemos la Audiencia Nacional, no tenemos juzgados especializados en materia de criminalidad organizada territoriales y hay problemas. En materia de inmigración ilegal, problemas, por ejemplo, que derivan de red de tráfico de inmigrantes iraníes. Sede de la organización se encuentra en Madrid, pero acompaña a los inmigrantes a múltiples zonas del territorio nacional para que vayan al Reino Unido. En este caso,
Las primeras detenciones se producen en el aeropuerto de La Coruña, donde está el inmigrante que es detenido con documentos falsos y está el acompañante de la organización criminal. En este caso, pues cada juzgado entiende que, bueno, el juzgado de Coruña entendía que era el juzgado de Madrid y el de Madrid que era el juzgado de La Coruña. Y el auto del Tribunal Supremo, de 28 de noviembre del 2019, está señalando que debe ser el juzgado de Madrid el que conozca de la organización, que se separa la competencia, y cada juzgado el que conozca del delito de falsedad documental que se aplicará al inmigrante. En este caso ya hemos visto que el inmigrante no es una víctima en trata. Esto sería impensable, es un objeto del delito, es un contratante más que responderá no por organización criminal, no por 318 bis, pero sí por el delito de falsedad documental. Y luego otro tema importante, auto del Tribunal Supremo de 27 de noviembre del 2019, en que nos señala que la Audiencia Nacional, ya es una doctrina reiterada anteriormente, no es competente para conocer el delito de inmigración ilegal, porque el delito del 318 bis no está dentro del elenco de competencias del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, el asunto corresponde al juzgado territorial de Alcira. Y eso aunque se trataba de una organización con conexiones exteriores. Pues se señala que en este caso el inmigrante ha cruzado la frontera, por lo tanto no es un delito cometido en el extranjero, que sería la única posibilidad por la cual la Audiencia Nacional podría asumir la competencia. Y la segunda modalidad más importante que se aplica en la práctica, que es el peligro para la vida o la integridad física en la entrada clandestina en territorio español. Tenemos por una doble vía, ya hemos visto, entrar por embarcación, por una patera, en este caso la jurisprudencia es clara y pacífica al respecto. Les cito aquí este auto del Tribunal Supremo de 5 de abril del 2018, que señala: fragilidad de la embarcación, verificada la distancia a recorrer. Está claro que en este caso un buque no apto, no era una simple patera, pero todavía es más frágil, sino un vehículo no apto para la navegación en alta mar, hacía un recorrido desde Marruecos hasta las Islas Canarias. No es necesario una pericial para saber que esto constituye una grave fuente de peligros para las personas que van en el mismo. Además, habrá que valorar el estado de la mar, si se navega o no de noche, la ocupación de la embarcación, si hay una sobreocupación el peligro crece, si los inmigrantes tienen o no elementos de seguridad, chalecos salvavidas, entre otros factores. El empleo de niños de corta edad. Luego vamos a ver cómo la utilización de menores de edad en las conductas de inmigración ilegal ya no es un tipo agravado desde la reforma del 2015, pero sí podemos utilizarlo, y la jurisprudencia es clara al respecto, para construir la agravante de grave peligro. Y si se va con niños de corta edad en la embarcación, hay un grave peligro sobre este menor, incluso aunque no concurran todos los elementos que hemos visto anteriormente que justificarían la agravación. El hecho de que haya habido personas que hayan fallecido con ocasión de dará lugar a que se produzca un concurso con el tipo básico de homicidio, pero el Supremo también nos ha dicho que si por la circunstancia que sea no se acusa por un delito de homicidio, ello no impide en modo alguno interpretar que esa travesía ha sido peligrosa y condenar al acusado por el tipo agravado de puesta en. La segunda modalidad es entrar en un vehículo oculto en un habitáculo normalmente preparado. En este caso, atenderemos a los síntomas de asfixia, al estado físico que la persona presente, pero sobre todo el peligro lo vamos a cualificar por un elemento que es el hecho de que no pueda salir por sí mismo del habitáculo, que necesite una ayuda exterior. Ese va a ser un elemento que va a cualificar el peligro y la aplicación de la agravante. Otro subtipo agravado es el prevalimiento de funciones públicas. No basta con que sea funcionario público, sino que debe prevalerse de dicha condición. En los últimos tiempos no hemos tenido condenas por esta modalidad. Y algo que ya he comentado anteriormente, es que no hay un tipo agravado por el hecho de que el inmigrante sea menor de edad, lo cual supone algo criticable en la medida en que ahora mismo gran parte de las investigaciones van dirigidas a grupos criminales especializados en menores extranjeros, que además en algunos casos, sobre todo marroquíes, que van colocando en centros de protección de menores de edad. Con lo cual, entiendo que esa agravante debe resucitarse por parte del legislador como una prioridad de forma clara, visto que la realidad claramente impone que la respuesta legal tenga que ser más intensa que la que tenemos actualmente para estas estructuras criminales que trafican con menores de edad.
persona jurídica, también habrá responsabilidad por delito del 318 bis. En nuestras jornadas de fiscales delegados de extranjería hemos puesto hincapié en la necesidad de que las empresas de transporte tengan programas de compliance que aseguren que se evite que haya inmigrantes que se introduzcan en el interior de los vehículos, sobre todo pensando en los camiones frigoríficos con destino al Reino Unido, en que ha habido organizaciones desmanteladas que utilizaban esta vía de transporte y que las empresas no tenían, lógicamente, ninguna vinculación con la organización criminal, pero sí que les es exigible unas normas de compliance que eviten pues, que en esos camiones se introdujeran, tras forzar los sellos, se introdujeran inmigrantes aprovechando parones del camión a lo largo de su ruta. Camiones que iban, como he señalado, con destino al Reino Unido. Y por último, la modalidad atenuada, la posibilidad de reducir la pena teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y las circunstancias del culpable. Un elemento que me llama la atención, la escasa cantidad de dinero que se paga al traficante, en este caso 150 euros. Viene a decir que con este dinero casi el traficante es un inmigrante más también suficiente desesperado para llevar a cabo estas conductas, en este caso el conductor de la embarcación, por una cantidad tan irrisoria de dinero, 150 euros. Ha habido alguna jurisprudencia contradictoria, una resolución que deniega la aplicación del tipo atenuado, porque señala que el inmigrante vaya en un habitáculo supone tratarlo como ganado, como un objeto, y eso lesiona su dignidad. Y una resolución de escasas fechas, menos de un año después, del 2014, que dice todo lo contrario, que eso no es circunstancia para evitar la aplicación del tipo atenuado. Y la pena. Hemos visto que la pena se ha rebajado de ser una pena que se equiparaba casi a la trata de años de prisión, pasa a ser de 3 meses a 1 año de prisión o, alternativamente, 3 a 12 meses de multa. Nos dice el Supremo que resulta relevante para graduar la pena que haya consentimiento del inmigrante porque ese consentimiento se da por hecho. Es de esencia del propio tipo penal, que vuelvo a repetir, lo tenemos que conceptuar como un contrato entre dos partes. Y un aumento de conformidades. En la práctica es lo que ha producido, que por una multa se llegan a acuerdos. Dificultades para investigar organizaciones. Con estas penas es muy difícil pedir escuchas telefónicas. Es muy difícil pedir órdenes de entrada y registro para seguirlas. Y luego, ¿cuándo aplicaremos la prisión o una multa? Pues tenemos que hablar de algunos factores. La habitualidad que hablábamos anteriormente, que no da lugar a una grabación específica, pero sí que optemos por la prisión en lugar de por la multa. El número de inmigrantes, un número elevado de inmigrantes, o que haya menores, pues en ese caso siempre optaremos por la pena de prisión. Y nada más que agradecer su atención y me pongo a su disposición para cualquier pregunta, comentario o opinión sobre lo que he dicho, qué les parece, alguna de la doctrina expuesta, y muchas gracias por la atención. Voy a ver ahora si consigo volver. Ahora. Vale, pues decía que muchas gracias, Luis, que ha sido muy interesante y nos sitúa mucho en las circunstancias y en los hechos, y la verdad que se disfruta mucho oyéndote explicar cómo lo explicas. Yo un poco, pues, tomando como referencia nuestra profesión y la especialidad a la que nos dedicamos en la extranjería, pues siempre hemos comentado que algunas veces nos sentimos un poco indefensos y demás. Y entonces, como ha hecho relación a que tienes conocimiento de investigaciones policiales sobre la participación de despachos profesionales y demás, pues bueno, pues entiendo muy bien que perfectamente podría haber acusación y condena o podría haber responsabilidad cuando el abogado tiene participación directa en la elaboración de las pruebas o participación directa en la creación de los, o sea, en que se den los requisitos, ¿no? En establecer las relaciones, tanto laborales como de pareja y demás, ¿no? También incluso has comentado que podría ser también punible la ignorancia, como has dicho, la ignorancia deliberada. Supongo que también esto sería cuestionable, sobre todo cuando creo que no se nos podría exigir que tuviésemos un conocimiento muy exacto cuando unas pruebas son excesivamente complejas, ¿no? Un certificado de antecedentes penales con sellos que son de otros países y demás, o simplemente, o cuando se trata de relaciones o de circunstancias que te plantean, pues no sé hasta qué punto nosotros podemos tener conocimiento de si una relación de pareja es cierta o no es cierta, o si tenemos obligación de averiguar si esa relación lo es o no. Pero yo voy más allá. Yo lo que me planteo muchas veces es
¿qué posible responsabilidad podríamos tener desde el punto de vista penal si nosotros hacemos un asesoramiento, incluso aún advirtiendo de las consecuencias desde el punto de vista de infracción administrativa, pero que a la postre vienen a dar con una situación de irregularidad o de ilegalidad de la persona? Es decir, por ejemplo, imagínate que nosotros le advertimos a una persona que quiera venir a España y no reúne los requisitos para venir a trabajar, por ejemplo, y le decimos que si viene con una carta de invitación, pues lo más que le puede pasar es que puedan sancionar a la persona que le haga la carta de invitación, o puedan incluso abrirle un expediente de expulsión, pero que si continúa aquí en España de forma irregular, al cabo de los 3 años pues tiene la posibilidad de poder regularizarse. Por ejemplo, nosotros le hemos hecho una advertencia de cuál es la situación legal o cuál es el contexto legal. Sin embargo, podemos estar fomentando que esta persona prefiera quedarse en situación irregular con tal de que en un futuro pueda regularizarse, y esa idea se la hemos dado nosotros con nuestro asesoramiento, ¿no? O, por ejemplo, como ha pasado recientemente una sentencia del Tribunal Supremo, que me he acordado a medida que ibas hablando, no recuerdo la fecha, donde el Tribunal Supremo le dio un varapalo muy grande a un compañero, pero muy grande, diciéndole que había abusado muchísimo de la buena fe y del derecho porque había aconsejado a un extranjero que era objeto de expulsión, de un expediente de expulsión, que solicitara asilo. Entonces, pues realmente en un momento dado, para evitar esa expulsión, podríamos asesorar que solicitara asilo y eso podría impedir que se llevara a cabo la expulsión. ¿Entiendes que son asesoramientos jurídicos o entiendes que son conductas punibles? ¿Tú qué opinas? Estaríamos en el límite, Matilde. Estaríamos en el límite, pero yo no creo que el tipo penal de la ayuda a la permanencia esté pensando en estos casos. Yo creo que está pensando en empresas que coadyuvan con el... No que indican al inmigrante determinadas triquiñuelas, entre comillas, que pueda seguir para al final obtener una situación de autorización administrativa, sino que está pensando en estructuras criminales de una cierta complejidad que se dedican a presentar documentación falsa o hacer ver una realidad inexistente. Pero la verdad es que habría que pensarlo mucho. Digamos que está en el límite. Así, bote pronto, yo me inclinaría más por un asesoramiento, porque esa sentencia que me comentas es una sentencia penal. No, será administrativa, claro. Claro, será una sentencia administrativa. Silencio. Matilde, activa tu micrófono. Ahora sí. No era una sentencia penal, era una sentencia, no recuerdo bien si era por el tema del asilo o por el tema de la expulsión, pero era administrativa, era de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Y bueno, y fue una reprimenda, y ya es que no lo recuerdo exactamente literalmente, pero era como ya rayaba la amenaza, como diciendo que es que te merece incluso que te persiga penalmente, ¿no? por este tema. Entonces, pues parece que tenemos que estar midiendo mucho. El tribunal está en el límite, pero el tribunal no acude a la fiscalía, ¿verdad? No remite las actuaciones a la fiscalía diciendo aquí hay como suele ocurrir en ocasiones de matrimonios de complacencia. Con lo cual el tribunal entiende que igual éticamente no es una actuación del todo correcta, pero que debe entender que existe un delito, pues hay un paso que en este momento no se podría cumplir. Porque, bueno, el ejemplo que tú me has puesto encajaría más bien eso que hemos comentado, ¿no? Una especie de triquiñuelo, pequeño ardid, ¿no? Éticamente igual cuestionable, pues para que esta persona obtenga una autorización de residencia. Pero, por ejemplo, un caso de delito sería si tú aconsejas al inmigrante diciéndole presenta un contrato de trabajo, crea un contrato de trabajo, ya por supuesto, si lo elaboro yo todavía más claro, aunque no sea de ninguna empresa, en ese caso sí que entraríamos en la ayuda a la permanencia. Típica. Lógicamente ya partimos que el ánimo de lucro se va a dar siempre. Claro, siempre. El ánimo de lucro, ¿tú crees que el cobro de honorarios se podría, honorarios normales, no desorbitados, que entonces parece que sí sería claro, pero por un asesoramiento, 50 euros, ¿tú crees que eso podría considerar como ánimo de lucro?
Si partimos de que el asesoramiento, también discutible, ¿eh? Si partimos así bote pronto, de que el asesoramiento es ilícito, de que realmente se le ha incitado a la comisión de un delito a esa persona, creo que estaríamos extramuros de un asesoramiento abogado-cliente para partir de algo que se aproxima más al traficante de personas, al contrabandista que está promoviendo la ayuda ilegal a estas personas para permanecer en el territorio. No estaríamos dentro de la relación cliente-abogado con independencia de la cuantía que se establezca. Y que tendríamos un ánimo de lucro. Es decir, el ánimo de lucro no te va a exigir una determinada cuantía de dinero que desborde las prestaciones. Es decir, si es una prestación lícita, pues no habría problema, pero claro, estamos ante la incitación a la comisión de un delito, con lo cual yo creo que la circulación de dinero que se produzca en el marco de esa relación integraría el ánimo de lucro. Siempre bote pronto. A ver un poco cómo va evolucionando ahora la doctrina judicial en esta materia, por eso va a ser muy interesante ver o la doctrina judicial o los autos de archivo que dictan los juzgados de instrucción, o incluso la Fiscalía, que en su caso pueda promover, ¿no? Ya hemos visto que tenemos ya varios casos que se están investigando y ya veremos, pero estamos ante muchos terrenos de minas jurídicos, ¿no? Por esa especial relación que une el cliente con su abogado, ¿no? Desde esta teoría de la ignorancia deliberada, ¿no? que hemos hablado, que yo creo que a un abogado no se le puede pedir lo que tú decías, ir no ya al extranjero, sino ni siquiera si el contrato que me está presentando se corresponde con una empresa real. Yo creo que el abogado no tiene obligación de ir a la empresa y decirle al empresario, oiga, esto ¿realmente a usted le va a dar trabajo? No es esa la labor. Es labor de un detective, de un investigador privado, no labor de un letrado, de un abogado, sino, es decir, yo para conseguir la autorización de residencia necesito esta conducta, necesito estos documentos, mejor dicho, que aseguran que va a haber luego una conducta consistente que me van a contratar por un empresario y esos documentos yo los presento, o esos contratos de arrendamiento, esos empadronamientos, y yo entiendo que eso presumo que son válidos como abogado. No tengo ese deber de indagar, de profundizar en los mismos. O imagínate un asesoramiento así tal como que necesitamos un contrato de trabajo de una duración de 1 año. Pero realmente si nos acogemos a la legislación laboral, a nadie se le puede obligar a que te mantenga en la actividad durante 1 año. Pues de la misma forma, pues podrías hacer un contrato de 1 año y al cabo de los 2 o 3 meses, pues rescindir la relación y buscar otro contrato y bueno, y sería problema también del extranjero, pero en buscar otro contrato en justicia, ¿por qué no? Pero bueno, estaríamos propiciando que ese contrato inicial se diera. Sí, pero eso claramente no sería delito, porque ahí sí que no hay una simulación total y esa persona va a trabajar. Luego ya se marchará antes, se marchará después, se cansará del trabajo a la semana y seguirá, pero ahí no hay ninguna responsabilidad en el abogado. Bien. Creo yo, vamos. Muchas gracias. Nada, a vosotras. A ti. Activa tu micrófono, Isabel. Bueno, esto es lo que tienen las cosas en directo. Muchas gracias, Luis. La verdad que ha sido una ponencia bastante instructiva. Creo que nos ha facilitado herramientas con las que podemos trabajar, sobre todo con la jurisprudencia y las sentencias que has citado, que bueno, que ya les comento a los compañeros y se ha dicho antes que esta ponencia se va a publicar en la web y va a estar a disposición de todos para trabajar en lo que necesitéis. Veo que no hay preguntas por escrito, no sé si es que no estáis habituados a utilizar esta plataforma, si todavía estáis a tiempo, y en todo caso, pues si no tenéis ninguna pregunta por escrito que formular, pues agradecer vuestra asistencia, porque hemos estado comprobando un poco la asistencia y ha habido entre 84 a 88 personas conectadas, con lo cual creo que es una asistencia bastante, y además con continuidad desde el inicio. Y yo creo que eso también lo denota que el ponente ha sido ameno y que los compañeros pues les ha gustado la ponencia, que espero que así sea. Si no tenéis ninguna pregunta más que hacer, pues entiendo que vamos a dar por concluida la sesión, la conferencia.
Y ya os recuerdo de nuevo que más adelante os pasaremos un cuestionario y unas preguntas sobre la ponencia y bueno, la propia ponencia grabada, que creo incluso que la podéis ver en diferido hoy mismo desde la plataforma de Microsoft Teams o más adelante que se publique en la web del Colegio de Abogados. Sin más, paso la palabra a Luis por si quiere decir algo más de despedida, pero muchas gracias de nuevo. Nada más, a vuestra disposición y a confiar en vernos en breve por Córdoba, cuando toda esta situación mejore. Y ir al colegio en presencia, que es lo verdaderamente bonito. Y estar con vosotras, en persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti.